Bien, buenas tardes con todos, siendo las 3:30 de la tarde del día 23 de abril del año 2024. Se va a continuar con la audiencia del reglamento fiscal de prisión preventiva que ha derivado en el expediente judicial asignado con el número 106-2024-5. A efecto de instalarse formalmente la presente audiencia, procede a registrarse representante del Ministerio Público. Sí, señoría, buenas tardes, colegas abogados de la defensa y con todos los presentes por el Ministerio Público. Diana Regalado Urquiaga, fiscal provincial penal titular del segundo despacho supraprovincial de terrorismo. Gracias. Bien. Defensa técnica de Majid Azizi, proceda a registrarse. ¿Se encuentra presente la defensa técnica de Majid Azizi? Doctor, aún no se conecta, doctor. Defensa técnica de Walter Osvaldo Linares Solano. Magistrado, ¿me escucha? Sí, se le escucha bien. Señor magistrado, ¿me escucha? Sí, se le escucha. Señor magistrado, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Carlos Alfredo Canchari Quispe, abogado del señor Majid Azizi, Correcal 92292, y abogado del señor Majid Azizi, señor magistrado. Muy buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Defensa técnica de Walter Osvaldo Linares Solano. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, señora fiscal, colegas, presentes todos. Francisco de Paula Bosa Olivari, CAL 9684, abogado de Walter Osvaldo Linares Solano, señor. Gracias. Y defensa técnica de Luis Filomeno Loja Vázquez. Prenda su micro, la defensa técnica de Luis Filomeno Loja Vázquez. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Segundo Burgos. Sí, doctor, buenas tardes. Mi nombre es Segundo Burgos Revilla, abogado de Luis Filomeno Loja Vázquez. Bien. Defensa técnica de Ángelo Felipe Trucios León. Muy buenas tardes, señor magistrado. Muy buenas tardes con todos los presentes. Defensa técnica particular del ciudadano Ángelo Trucios León, abogado Francisco Paulino Víctor Ayala Moreno, y de mandato ya considerado en auto, señor magistrado, solo hacer presente que en el acta que nos han notificado está erróneamente consignado mi colegiatura, ya para que sea corregido, 1883 Lima Norte, y mi teléfono es 948-980397. Que se corrija, señor magistrado. Muchas gracias. Bien. Quedó registrado en audio para la corrección correspondiente. Procede a registrarse Majid Azizi. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes a todos. Me llamo Majid Azizi. DNI número 490 11 434. Bien, defensa técnica, perdón, regístrese Walter Osvaldo Linares Solano. Muy buenas tardes, juez. Mi nombre es Walter Osvaldo. Gracias. Regístrese Luis Filomeno Loja Vázquez. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Loja Vázquez Filomeno, DNI 4060-7234. Buenas tardes. Bien. Perdón, no ha habido año. Bien, registradas las partes,
Se declara instalada formalmente la presente sesión de audiencia y conforme es su estado, esta judicatura, después de haber deliberado en sesión secreta, ha arribado a la presente decisión. Hay problemas de conexión, vamos a apagar el vídeo para mejorar la interconexión. Bien, resolución de fecha 23 de abril del año 2024, autos y oídos. Visto en audiencia pública el requerimiento fiscal de prisión preventiva por el plazo de 18 meses incoada en contra de los investigados Walter Osvaldo Linares Solano, Luis Filomeno Vázquez y Ángelo Felipe Truzos León, en la investigación que se le sigue como presuntos autores del delito de conspiración para el delito de terrorismo en agravio del Estado y Shashar Malka y Lat Tuchovny, y alternativamente por el delito de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato en agravio de Shashar Malka y otros. Y considerándose primero que concedió el uso de la palabra a la señora representante del Ministerio Público, conforme ha quedado debidamente registrado en el sistema de audio, procedió a oralizar meridianamente los términos de su requerimiento originario y requerimiento de su sanación y o integración, iniciando su alocución con el relato circunstanciado del hecho objeto de imputación en sus circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores, no sin antes efectuar un análisis del contexto internacional en que indica se ha suscitado el hecho investigado, para posteriormente proceder a glosar los elementos de convicción que vinculan a cada uno de los citados encausados, obrantes estos de focas 1398 a 1438. Seguidamente procedió a sustentar la prognosis de pena, esto es que en caso se haga merecedores de una sanción, esta superaría largamente los 5 años de pena privativa de la libertad, atendiendo a que la pena abstracta combinada con que se sanciona el delito de conspiración al delito de terrorismo está sancionado con pena no menor de 15 ni mayor de 20 años de pena privativa de libertad. Consiguientemente, la representante del Ministerio Público procedió a sustentar el peligro procesal en sus dos vertientes, esto es peligro de fuga y peligro de obstaculización, respecto de cada uno de los citados encausados, obrantes de focas 38 a 42, sus fundamentos fácticos y jurídicos, para finalmente sustentar la proporcionalidad de la medida en sus elementos componentes, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto, y finalmente argumentar la duración del plazo de 18 meses de la medida coercitiva personal de prisión preventiva que solicita en contra de los estados encausados, señalando concretamente que dicho plazo resulta proporcional y razonable dada la complejidad del proceso, la gran cantidad de elementos de convicción recabados y los pendientes a recabarse, la pluralidad de imputados, y que la medida debe extenderse a lo largo de todo el proceso, esto es que abarque todas las etapas del proceso penal, como son la etapa intermedia y eventual etapa de juzgamiento. Argumentos obrantes de focas 1 a 45 del requerimiento escrito. Segundo, que concedió el uso de la palabra a la defensa técnica de Walter Osvaldo Linares Solano, concretamente indicó que la representante del Ministerio Público indica que su defendido habría confesado que tiene conocimiento de que se iba a cometer el asesinato de un ciudadano de origen israelí, ideado por su coencausado Majid Azizi. Presunta confesión, señala la defensa técnica de su defendido, contenía un documento o acta de versión de fecha 7 de marzo del 2024, en el que no participó su abogado defensor ni el representante del Ministerio Público, la razón por la que no tiene legitimidad ni valor probatorio para ser considerado como grave elemento de convicción, que señala se está ante imputaciones no concretas, sino de carácter genérica, que el Ministerio Público no ha precisado cuáles son las acciones específicas desarrolladas por su defendido de carácter delictivo a fin de efectuar una adecuada defensa,
los actos denominados secretos en que se sustenta el presente requerimiento tampoco tienen entidad probatoria, porque no tienen remitente, no tienen destinatario, además de las irregularidades formales de carácter diplomático que se advierte en su contenido. Es decir, dichos actos de investigación, además de regulares, no tienen el baremo suficiente para constituirse en graves y fundados elementos de convicción que vinculen a su ofendido con el ilícito o ilícitos que se le atribuyen, que en la casación 455-2017 Cusco y el Tribunal Constitucional en vasta jurisprudencia ha establecido que de nada vale la narrativa fáctica de una imputación si la misma no se encuentra apoyada en material probatorio suficiente que la sustente, que cuestiona los actos de investigación glosados por obstante el Ministerio Público, ya que estos o ninguno de estos vincularían a su defendido con los ilícitos penales que se le imputan, al carecer todos de entidad probatoria y por la calidad del funcionario que lo ha suscrito, como es un oficial de la Policía Nacional de Perú, plagado de subjetividades, que en el peor de los casos podría hablarse de una conspiración de sicariato, pero no de terrorismo. Son actos de investigación que lesionan el principio de legalidad, razonabilidad y de pertinencia. Ninguno engarza o vincula a su defendido con los delitos que se le atribuyen. Razones por las que no se cumple el primer presupuesto de graves y fundados elementos de convicción establecidos por ley. Respecto a la prognosis de pena, indicó la defensa técnica que no existiendo graves y fundados elementos de convicción que vinculan a su defendido con los delitos que se le atribuyen, resulta inoficioso pronunciarse sobre dicho presupuesto, pues es evidente que no será acreedor a ninguna sanción punitiva. Respecto al peligro procesal, señaló concretamente la defensa técnica que se ha presentado certificado domiciliario y además vastos documentos de fechas 14 de marzo, vastos documentos en escritos de fecha 14 de marzo y 27 de marzo, en la que consta claramente que su defendido tiene arraigo laboral, dado que es productor o agricultor del producto de palma aceitera, que no existe peligro de fuga ni peligro de obstaculización, y que si bien tuvo un problema en el Japón sobre tráfico de drogas, ello nada tiene que ver con los eventos delictivos que actualmente se le atribuyen, por lo que concluye que no hay peligro de fuga por parte de su defendido. Respecto a la proporcionalidad de la medida, indicó la defensa técnica que la medida de prisión preventiva resulta totalmente desproporcional e innecesaria al no existir elementos de comisión que lo vinculen con el delito que se le imputa y por lo tanto lo justo y proporcional sería una medida de comparecencia con restricciones respecto a su defendido. Respecto a la duración de la medida, señaló la defensa técnica que por lo expuesto no merece su defendido estar privado de su libertad ni un día, y en todo caso, si tiene que proponer un plazo, este sería de un mes. Que la Fiscalía señala que existe información abundante, lo que evidencia que no existen plurales actos de investigación pendientes de actuación, y por tanto el plazo que solicita resulta irracional, y demás alegaciones que ha quedado registrado en el sistema de audio para finalmente el encausado Walter Osvaldo Linares Solano ejercer su derecho a la última palabra. Que considera el uso de la palabra, la defensa técnica de Majid Azizi, conforme igualmente ha quedado registrado en el sistema de audio, concretamente indicó la defensa técnica que debe declararse improcedente el requerimiento fiscal y que se fije una medida de comparecencia con restricciones con caución económica de 10.000 soles, por cuanto no existen graves y fundados elementos de comisión que vinculen a su defendido con el ilícito penal que se le atribuye. Que respecto de este primer presupuesto se debe tener en cuenta que en el registro personal no se le encontró ningún objeto que lo vincule
criminalmente con los delitos que se le atribuye. Que el coronel Max Aguamán Centeno, al declarar, indicó que su ofendido tenía conocimiento que iba a cometer un acto de asesinato bajo el móvil de terrorismo y consiguientemente se iba a asesinar a ciudadanos israelíes. Empero los informes policiales 1 y 04 no están corroborados con otros elementos de juicio de que su defendido sería miembro o integrante de una organización terrorista, que el informe número 02 del Corte de fecha 15 de marzo de 2024 tampoco es un grave y fundado elemento de convicción. En el mismo sentido, el informe 4-2024 del Corte PNP, al igual que los otros informes, tienen apreciaciones subjetivas del oficial que lo suscribe, no señalan cuál es la fuente, el origen, procedencia, no se puede decir que es un documento secreto y que su secretud no puede, por tanto, sustentar la privación de la libertad de su ofendido. Es un copia y pega de los demás informes policiales aludidos y ninguno vincula a su patrocinado con los delitos que se le atribuyen. Asimismo, el parte policial 4-2024 del Corte solo indica la visita de su defendido a sus amigos y por tanto no constituye grave y fundado elemento de comisión del delito de atentado o de conspiración, atentado terrorista o conspiración al delito de sicariato. La sola declaración del coronel PNP Max Aguamán Centeno no corroboró con elemento de comisión alguno, no constituye grave y fundado elemento de convicción del delito de conspiración al delito de terrorismo. Y respecto al delito de conspiración de sicariato se requiere un pacto. En el caso que nos ocupa de la declaración de defendido y con respecto a lo vertido por Walter Osvaldo Linares Solano, no se advierte un pacto para el delito de sicariato. Que respecto a los elementos de comisión ofrecidos por el representante del Ministerio Público en su escrito de integración, tampoco existe ningún elemento de prueba que corrobore dichos actos de investigación, además de adolecer de las formalidades de ley al no haber sido notificado a la defensa técnica para estar presente en las diligencias o actos investigatorios, concluyendo la defensa técnica que no existen pues graves y fundados elementos de convicción que vinculen a su ofendido con los delitos que se le atribuyen. Respecto a la prognosis de pena, sostiene la defensa técnica que al no existir suficiencia de graves y fundados elementos de convicción respecto a los delitos penales que se le atribuye a su defendido, no se haría merecedor a una pena. Y en el peor de los casos, sí se podría vincular a su defendido en el delito de conspiración u ofrecimiento al delito de sicariato, que este delito tiene como pena, en su extremo mínimo, 5 años de pena privativa de la libertad, por lo que sometiéndose a una terminación anticipada del proceso, la pena evidentemente sería menor a 5 años de pena privativa de la libertad, por lo que no se cumpliría tal presupuesto. Respecto al peligro procesal, en su vertiente peligro de fuga, señala la defensa técnica que el hecho de que su defendido sea extranjero o tenga recursos económicos no justifica que tenga que ser recluido en un establecimiento penitenciario, que ello sería discriminatorio. Tiene 2 hijos en etapa de estudios universitarios, respecto de quienes pagan sus derechos de estudios universitarios, que ha evidenciado con la vasta documentación presentada y realizada en la audiencia el arraigo familiar. Asimismo, ha presentado su carnet de extranjería, donde se consigna su nacionalidad iraní, que se ha cumplido con presentar recibos de pago de luz de la casa donde vive con sus hijos, su esposa, lo que acredita que tiene arraigo domiciliario, que asimismo se ha cumplido con presentar vasta documentación que acreditan que tiene arraigo laboral, como es el de licencia de trabajo, que oportunamente traducirá el traductor, lo que evidencia que tiene arraigos domiciliario, laboral y familiar de calidad, por lo cual no se evidencia o no existe un peligro de latente fuga por parte de su defendido. Seguidamente, la defensa técnica, respecto a la proporcionalidad de la medida, indicó que la medida de prisión preventiva no es idónea
porque existen otras medidas menos gravosas para garantizar su presencia en el presente proceso penal. Dado su estado de salud, principalmente, no es necesaria la medida de prisión preventiva, porque no existen graves y fundados elementos de convicción que vinculen a su defendido con los delitos que se le atribuyen. No es proporcional, dado que su defendido tiene arraigos de calidad, y no sería, por tanto, proporcional privarlo de su libertad, más aún conforme se indica, si no concurre este primer presupuesto de suficiencia probatoria, que vinculen a su ofendido con los delitos que se le atribuyen, y que la medida de comparecencia con restricciones, con la fijación de una caución económica, sería la medida proporcional para garantizar su presencia a lo largo del presente proceso penal. Respecto a la duración de la medida, concretamente indicó la defensa técnica que la duración de la medida por 18 meses no es razonable, ya que los actos de investigación pendientes de actuación están referidos al acopio de mera información de carácter administrativo, razón por lo que el plazo razonable sería el de 9 meses. Para finalmente ejercer su derecho a la última palabra, el encausado o su defendido, en los términos que ha quedado debidamente registrado en el sistema de audio. Concedo el uso de la palabra. La defensa técnica de Luis Filomeno Loja Vázquez concretamente indicó respecto al primer presupuesto que no hay sospecha fuerte respecto al delito de conspiración de terrorismo, y respecto al delito de conspiración al sicariato hay una sospecha relevante, pero tampoco hay una sospecha fuerte respecto a este delito. Los elementos de comisión graves y fundados que señala el representante del Ministerio Público solo se basan en informes policiales, siendo los informes policiales documentos dependientes, no documentos independientes, ya que se remiten a informes esencialmente referidos al informe de la Embajada israelí, que son materia de prueba. Esto es que los hechos informados tienen que estar corroborados con elementos de prueba que le den entidad probatoria, refiriéndose a los informes 1-2024-DIRCOTE e informe 2-2024-DIRCOTE, informes que, como se aprecia de su contenido, se señala que la fuerza subversiva no está referido al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica denominada Fuerza Quds, como alude equívocamente el representante del Ministerio Público, sino a otra fuerza revolucionaria, y que después ha aclarado. Y sobre todo en dichos documentos policiales o informes policiales no se vincula a su defendido con los delitos objeto de investigación. Los documentos anónimos, conforme a ley, esto es a lo establecido en el artículo 184, inciso tercero del Código Procesal Penal, no pueden ser utilizados como elementos de prueba. La página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos tampoco puede ser considerado como un grave y fundado elemento de convicción, porque son elementos informáticos que contienen información u opiniones de política de Estado de Estados Unidos. Y el Perú es un país independiente, no se puede tomar como cierto todo lo dicho por un país extranjero. Son opiniones de política de Estado, no puede ser considerado como grave y fundado elemento de convicción. Las declaraciones en las que no participó el abogado no tienen ningún valor legal conforme a lo establecido en el artículo 150 del Código Procesal Penal. En la declaración de Walter Linares, sobrantes de foja 463 a 463 a 473, en presencia del representante del Ministerio Público y su abogado, declaración que sí podría ser materia de análisis, y en ese sentido, del análisis de su contenido, no se desprende versión incriminatoria de calificar a Majid Azizi como miembro de organización criminal terrorista. No se ha hallado documentación de carácter terrorista a su ofendido ni a sus coprocesados en su respectivo registro personal. En el mismo sentido, se considera las testimoniales invocadas por obstante el Ministerio Público como graves y fundados elementos de convicción, esto es, que vinculen a su defendido como miembro terrorista. Igualmente, las conversaciones entre su defendido y Trucios León no advierten de algo de contenido subversivo, que el delito de terrorismo tiene 3 características, como es la comisión de delitos muy graves, uso de medios catastróficos, como son armas, explosivos, etc. Y tercero,
el resultado típico, esto es causar alarma, zozobra a la población. Con respecto al delito de conspiración de sicariato, igualmente no hay graves y fundados elementos de convicción que vinculen a su ofendido con el delito, porque no hay arma, esto es el medio instrumento destinado a ser usado para sellar la vida de su eventual víctima. Solo se ha dado la fase de ideación, que no se ha llegado a la fase de actos preparatorios, no se ha establecido que su ofendido ha comprado pasajes para viajar al lugar de los hechos, ni adquirido el arma con el fin de ultimar a las víctimas a la víctima o víctimas, concluyendo la defensa técnica que no corresponde dictarse en contra de ese ofendido la medida coercitiva personal de prisión preventiva, sino la de comparecencia con restricciones. Respecto a la prognosis de pena, indicó la defensa técnica que en la medida que no hay fundamento material para el delito de conspiración al delito de terrorismo, no habrá responsabilidad penal y por tanto no se da el presupuesto de prognosis de pena. En el mismo sentido, argumentó respecto al delito de conspiración al sicariato. Respecto al presupuesto de peligro procesal en su vertiente peligro de fuga, la defensa técnica señaló que su defendido ha declarado no ha ejercido su derecho a guardar silencio porque quería que se esclarezca el hecho que se investiga. No se ha opuesto a que se lea el contenido de su celular, que lo ha entregado voluntariamente. Esto es que ha evidenciado conducta de contribuir al esclarecimiento de los hechos, por lo que no hay intención de entorpecer la acción de la justicia. Su defendido tiene arraigo familiar constituido por sus 2 menores hijos y una menor hija de edad con estudios superiores, por lo que en aras de garantizar la unión familiar y el interés superior del niño, está garantizado el arraigo familiar. Asimismo, su defendido tiene arraigo domiciliario conforme a la documental presentada, por lo que debe establecerse una medida menos gravosa. Y respecto al arraigo laboral, se han presentado fotografías que acreditan que su defendido se dedica a realizar actividades agrícolas, por lo que teniendo arraigos de calidad, no existe un latente peligro de fuga por parte de su defendido. Respecto a la proporcionalidad de la medida, indicó la defensa técnica que la medida de prisión preventiva solicitada no cumple los presupuestos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto, correspondiendo se le imponga la medida de comparecencia con restricciones, con fijación de medidas de conducta, entre las que se debe fijar una caución económica e impedimento de salida del país. Respecto a la duración de la medida, concretamente indicó la defensa técnica que se opone al plazo de la prisión preventiva de 18 meses en razón a que se está solicitando la medida de comparecencia con restricciones, ejerciendo finalmente dicho encausado su derecho a la última palabra. Concedo uso la palabra a la defensa técnica de Ángelo Felipe Truzos León. Concretamente señaló que el Ministerio Público no puede trasladar desde la política de Estado, desde otra parte del mundo a nuestro país, en relación a los actos terroristas que se suscitan en el conflicto o la situación beligerante entre Irán e Israel. Esto es, no se puede trasladar dicha circunstancia beligerante hasta la ciudad de Cusco para desestabilizar supuestamente a nuestro país. Señaló que se declara infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva al no existir graves y fundados elementos de convicción que vinculen a su ofendido con los delitos de conspiración para el delito de terrorismo y alternativamente con el delito de conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato, por cuanto no existen en la narrativa fáctica los elementos o presupuestos jurídicos del tipo penal de terrorismo, como tampoco concurren los elementos normativos del tipo penal de conspiración al delito de sicariato, que el informe 1/2024 de DIRNIC como el informe 2/2024 son informes que su contenido, que el análisis de su contenido se establece que no vinculan a su defendido con los delitos penales que se le atribuyen. Igualmente, la defensa técnica señala
que los elementos de comisión de FOCA 143 a 144 tampoco lo vinculan con los delitos que se le atribuyen, que el parte 4/2024 de Corte, que contiene un trabajo de inteligencia o seguimiento por parte de la Corte PNP, no señala a su ofendido como una de las personas observadas en el seguimiento a los encausados, que en la declaración del encausado Walter Osvaldo Linares Soldano, con presencia de su abogado y representante del Ministerio Público, tampoco se advierte que lo vincule con el delito de conspiración, al delito de sicariato, ni menos con el delito de terrorismo. Tampoco dicho encausado narra hechos que lo vinculen objetivamente con dichos ilícitos penales. En tal sentido, igualmente se cuestiona la declaración testimonial de Max Orlando Anguamán Centeno, de fecha 11 de marzo de 2024. No se ha establecido como consecuencia de los actos de investigación acopiados para sustentar el presente requerimiento fiscal que el señor Majid Azizi, su defendido o concausados pertenezcan a la Fuerza Revolucionaria Quds, concebida como una rama del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, razones por las que solicita se declara infundado el requerimiento fiscal. Respecto a la prognosis de pena, indicó la defensa técnica que, atendiendo a que respecto al primer delito, al no existir graves y fundados elementos de comisión, no se va a pronunciar, y respecto al delito de conspiración, al delito de sicariato, estando la pena combinada o combinada o abstracta con que no se cumpliría tal presupuesto, y en todo caso deja la judicatura el análisis de la prognosis de pena. Respecto al peligro procesal, en su vertiente de peligro de fuga, concretamente señaló a la defensa técnica que nunca la Fiscalía lo ha notificado a fin de que su defendido cumpla con presentar su declaración sobre los hechos. No obstante que en marzo de 2024 se ha personado a la Fiscalía. Asimismo, ha presentado en sendos escritos documentación abundante e idónea que establece que el ofendido detenta arraigo familiar, laboral y domiciliario, concluyendo que por tales razones no rehuirá a la acción de la justicia. Respecto al presupuesto de proporcionalidad de la medida, indicó la defensa técnica que la norma procesal establece otras medidas menos gravosas para garantizar la presencia del imputado a lo largo del proceso, como sería en este caso una comparecencia con restricciones o norma de conducta con la fijación de una caución económica, más aún si no hay graves y fundados elementos de comisión que vinculen a su defendido con el delito de conspiración, al delito de terrorismo y alternativamente de conspiración al delito de sicariato. Más aún si se ha evidenciado que cuenta con arraigo familiar, laboral y domiciliario. Para finalmente señalar respecto a la duración de la medida, que la defensa técnica considera que 18 meses de prisión preventiva no resulta un plazo razonable, sino 9 meses serían suficientes para concluir con la presente investigación, dado el avance de la misma. Tercero, que del análisis del requerimiento fiscal se establece que la fiscal recurrente, después de realizar un desarrollo contextual del conflicto irano-israelí y la existencia de la denominada Fuerza Quds como órgano militar oficial de Irán, que el gobierno de Estados Unidos ha denominado como una organización terrorista, al haber efectuado diversos atentados en contra de la estructura sociopolítica de diversos estados, entre los que se encuentran Bosnia, Bélgica, Kenia, Alemania y otros, y que dicha Guardia Revolucionaria Islámica habría efectuado graves atentados terroristas contra dichos estados. Señala
que el encausado, para posteriormente señalar que el encausado Majid Azizi habría recibido mandato de dicha fuerza revolucionaria islámica para ultimar a los ciudadanos israelí Shashar Malka y Gilad Duchovny. Para posteriormente la representante del Ministerio Público desarrollar en forma genérica las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores en el escrito de su requerimiento oralizado en la audiencia de su propósito, de cuya narrativa se puede establecer que la representante del Ministerio Público desarrolla la imputación en contra de Majid Azizi, señalando que dicho encausado, para tal propósito criminal, habría contactado con su coencausado Walter Osvaldo Linares Solano para que ejecute el plan homicida, quien al señalarse que éste no podía ejecutar el asesinato, éste se comprometió a presentarle a un amigo para que ejecute el hecho homicida y en el contexto contactó con su coencausado Luis Filomeno Loja Vázquez, quien igualmente refirió que él no ejecutaría el acto material homicida, sino su amigo Ángelo Felipe Trucios León, con quien Loja Vázquez se había contactado y coordinado para la comisión del asesinato de los citados ciudadanos de origen israelí, lo que señala configuraría el delito de conspiración al delito de terrorismo y como tipificación alternativa el delito de conspiración para el delito y ofrecimiento del delito de sicariato. Cuarto, que el representante del Ministerio Público ha calificado jurídicamente la conducta imputada a los encausados como imputación principal el delito de conspiración para el delito de terrorismo, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 6b del decreto ley 25475, incorporado por decreto legislativo 1233, que literalmente prescribe. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 ni mayor de 20 años quien participa en una conspiración para promover, favorecer o facilitar el delito de terrorismo en cualquiera de sus modalidades. Y como imputación alternativa a los encausados en el delito de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato, previsto y sancionado en el artículo 108D del Código Penal, que literalmente prescribe. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años quien participa en una organización para promover, favorecer o facilitar el delito de sicariato. Y 2, quien solicita o ofrece a otros cometer el delito de sicariato o actúa como intermediario. Quinto, que el artículo 268 del Código Procesal Penal prescribe que el juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva si, atendiendo a los primeros recaudos, sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos: que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo, que la sanción a imponerse sea superior a 5 años de pena privativa de libertad, y C, que el imputado, en razón a sus antecedentes u otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir a la acción de la justicia, denominado peligro de fuga, u obstaculizar la averiguación de la verdad, denominado peligro de obstaculización. Sexto, que la casación 626-2013 Moquegua ha establecido como doctrina legal vinculante que para la procedencia de una medida de prisión preventiva no solo se debe verificar la concurrencia de los requisitos legales establecidos en el glosado artículo 268 del Código Procesal Penal, sino que también se deberá sustentar debidamente la concurrencia de los presupuestos de proporcionalidad
en sus elementos componentes, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto, así como la duración de la medida. Séptimo, que el Acuerdo Plenario 1/2019 ha establecido como doctrina legal vinculante que la verificación de la sospecha fuerte del fomus comissi delicti requiere en tanto juicio de atribución al delito imputado el examen de las fuentes medios de investigación o de las fuentes medios de prueba, tras cuyo análisis corresponda concluir desde una inferencia razonable que el imputado es fundadamente sospechoso, esto es, que exista un alto grado de probabilidad de que él luego va a ser condenado. El estándar probatorio es particularmente alto, aunque no al nivel de una sentencia condenatoria en la que se requiere certeza sobre la imputación. Asimismo, dicho acuerdo plenario ha establecido en su considerando 34 que los motivos de prisión preventiva se erigen en dos requisitos, como son la gravedad del delito y el peligrosismo procesal, entendiéndose la gravedad del delito en la concurrencia de los dos ejes sustanciales, como es gravedad y características del delito imputado, y dos, entidad de la pena que en concreto podría merecer el imputado a partir de las concretas circunstancias del caso y de las características personales del imputado. Considerando 36, es de entender que si el pronóstico de pena concreta no será en ningún caso superior a 4 años de pena privativa de libertad, la que se debe considerar a la luz del cambio legislativo, 5 años de pena privativa de libertad, ya no cabe analizar el peligrosismo procesal y corresponderá inevitablemente dictar mandato de comparecencia. El juicio de proporcionalidad estricta así lo demanda, sin excepciones. Sexto, octavo, que la comunidad jurídica, tanto la doctrina nacional como internacional, ha conceptuado el delito de terrorismo, aquel delito que consiste en llevar a cabo delitos graves con la finalidad de subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, o obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o una parte de ella. En el mismo sentido, tanto la doctrina nacional como la doctrina internacional han definido como elementos jurídicos esenciales del delito de terrorismo nacional e internacional los siguientes. Es un acto político en sentido amplio, pues pretende atentar contra la seguridad de los estados, terrorismo internacional, o contra el orden constitucional del Estado, terrorismo interno. 2. Finalidad intimidatoria contra una población o un sector de ella, la que se presenta en algunas definiciones como el modus operandi para alcanzar una finalidad política. 3. Finalidad coactiva, obligar a un gobierno u organización internacional para que haga o deje de hacer algo. 4. Debe tratarse de conductas de cierta gravedad, causar muerte o lesiones graves, o tratándose de ataque a la propiedad, debe causar un daño de grandes proporciones en propiedades públicas o privadas que cumplen una función social, instalaciones de infraestructura. 5.
En la mayoría de los instrumentos internacionales se alude a violaciones graves a los derechos fundamentales. 6. En todas las concepciones del delito de terrorismo se destaca el elemento organizacional, esto es, el terrorismo es llevado a cabo por organizaciones terroristas. Es así como la idea de terrorismo en cuanto a estrategia de dominación ha superado la noción de terrorismo como simple método de acción criminal, reconociéndolo como violencia política ilegítima, sistemática, capaz de generar un efecto comunicativo en sus destinatarios mediante el recurso a la intimidación para alcanzar fines políticos. 9. Que en este orden de premisas fácticas y jurídicas, en primer lugar, del análisis jurídico del hecho objeto de imputación fiscal, en el que preliminarmente se efectúa un análisis sociopolítico y beligerante que existiría o existe entre las naciones de Irán e Israel y que no es de competencia de esta judicatura entrar a analizar dicha estructura sociopolítica beligerante entre dichos estados, por cuanto las decisiones jurisdiccionales deben estar alejadas de todo atisbo político. Se establece que en la conducta imputada, concretamente a los encausados, no se esboza o se señala de manera clara y precisa, conforme así lo exige el Acuerdo Plenario 1/2019, al señalar que al efectuarse el juicio de imputación, se debe analizar la concurrencia de los elementos esenciales que configurarían, en este caso, la conspiración al delito de terrorismo, sea de carácter nacional o internacional, previsto y sancionado en el artículo 6b, concordante con el artículo 2 del Decreto Ley 25475, que tipifica el delito de terrorismo. Y conspiración al delito de terrorismo en nuestra legislación. Esto es que además de ser una imputación genérica, la postulada por la representante del Ministerio Público no indica de qué manera los imputados han conspirado para promover, favorecer o facilitar el delito de terrorismo, sea nacional o internacional en nuestro país. Esto es, o país extranjero. Esto es que ¿qué actos concretos de concertación habrían desarrollado los encausados orientados a causar graves estragos o grave perturbación a la tranquilidad pública, al orden constitucional o a la seguridad jurídica del Estado peruano, que concibe el terrorismo interno como elementos normativos del tipo o actos orientados a causar grave perturbación a las relaciones internacionales entre Perú con los países de Irán e Israel, como tampoco se ha precisado en términos de imputación a qué organización terrorista pertenecerían los encausados que califique su conducta como una conspiración de índole subversiva al querer cegar la vida de sus presuntas víctimas, esto es, que subyazga sobre móviles políticos, elemento normativo que configura el delito de terrorismo y subsecuentemente la configuración del delito de conspiración al delito de terrorismo, conforme así lo exige la doctrina nacional y comparada sobre el contenido del delito de terrorismo y sus derivados. Razones por las que esta judicatura concluye que efectuándose el juicio de imputación, la conducta imputada a los encausados no se circunscribe en los presupuestos del tipo penal de conspiración al delito de terrorismo y en consecuencia resulta inoficioso analizar la concurrencia de los presupuestos exigidos por el artículo 268 del Código Procesal Penal. 10. En segundo lugar, del mismo análisis del hecho objeto de imputación fiscal, se establece que en la conducta imputada a los encausados sí concurren los presupuestos normativos del tipo penal alternativo postulado por la representante del Ministerio Público, como es el delito de conspiración y ofrecimiento al delito de sicariato. En tal sentido, del análisis de los actos de investigación acopiados en el curso de la misma, en lo que respecta al imputado Majid Azizi, constituidos por los siguientes actos de investigación.
los que se destacan por su utilidad, pertinencia y conducencia al dicho ilícito penal de conspiración al delito de sicariato. Parte número 4-2024 DIRCOTE, de fecha 6 de marzo del 2024. Acta de intervención policial de fecha 7 de marzo del 2024, en la que se describe la forma y circunstancias en que se intervino a los investigados Walter Osvaldo Linares Solano, Jean Paul Loja Vázquez y Luis Filomeno Loja Vázquez. Acta de registro personal de fecha 7 de marzo del 2024, realizado al investigado Majid Azizi, entre lo que se advierte el hallazgo de un teléfono celular y un pedazo de papel blanco con letra persa idioma, una hoja cuadriculada con letra azul, escrita a mano. Acta fiscal de fecha 8 de marzo del 2024. Declaración de Walter Osvaldo Linares Solano de fecha 9 de marzo del 2024, en presencia de su abogado defensor y representante del Ministerio Público, donde entre otras respuestas señala que conoce al investigado Majid Azizi, la forma y circunstancias que lo conoció en el país de Japón, que el investigado Majid Azizi lo llamó a su número telefónico 9496-03303, citándolo en la ciudad de Lima, y le dijo si podía eliminar a una persona que era de nacionalidad extranjera, respondiéndole el antes mencionado que él no lo hace, pero que va a buscar a alguien y que le avisará. Oficio número 2661-2024, Migraciones, de fecha 11 de marzo del 2024, en el que se informa que el ciudadano Majid Azizi registra como último movimiento migratorio e ingreso al Perú en la fecha del 3 de marzo del año 2024. Acta de visualización de penetración de contenidos digitales almacenados en equipo celular con el email número 8631-26408-7358 de fecha 12 de marzo del 2024, que concretamente contiene conversaciones entre el encausado Walter Osvaldo Linares Solano y Majid Azizi, relativos a coordinaciones para ultimar al agraviado Shachar Malca. Acta de deslacrado de fecha 14 de marzo del 2024. Acta de deslacrado y visualización de enlaces de internet hallados en manuscrito. Acta de deslacrado, visualización y prevención de imágenes digitales almacenadas en la memoria micro SD de fecha 7 de marzo de 2024, en la que se describe el proceso de análisis de una memoria micro SD, el mismo que pertenecería al investigado Majid Azizi, siendo que dicha memoria contenía 28 imágenes, entre ellas una imagen donde hay dos rostros de sexo masculino, uno mirado de frente y otro de perfil, y diversas fotos de pasajes turísticos del Perú que pertenecerían a los presuntos agraviados. Acta de deslacrado, visualización y lacrado de teléfono celular. Respecto al celular marca iPhone, dentro del cual se resaltan las comunicaciones entre el investigado Majid Azizi y el usuario del teléfono 94-603-306, que pertenecería a Walter Osvaldo Linares Solano.
Asimismo, se tiene como acto de investigación útil, pertinente y conducente respecto a la imputación de conspiración al delito de sicariato, el consistente en el acta de hallazgo y recojo de fecha de 7 de marzo de 2024, en el que se advierte que en el interior de la vivienda donde eventualmente se hospedaba el investigado Majid Azizi, ubicado en el distrito de San Miguel, se halló 2 maletines, uno de los cuales se encontró un neceser de color negro conteniendo una tarjeta Chivitel, un documento de letra persa, un itinerario impreso con una hoja con las inscripciones de Shashar Malka, una hoja en persa, y al revés de la misma se encontró un escrito con una dirección del Cusco. El documento denominado Traducción de idioma persa, donde se advierte la descripción, transcripción y traducción de documentos hallados al investigado Majid Azizi, en donde se han encontrado datos relacionados a los agraviados Shasha Malka y Gilad Yoshchovny. Acta de la traducción de papel blanco con inscripción en el idioma persa de fecha 16 de marzo de 2024, mediante el cual el traductor de nombre Ali Ashgar Eftakiri tradujo el contenido de la muestra 1.8, papel color blanco cortado con inscripciones de color negra. Asimismo, el acta de declaración testimonial de Mallory Yesenia Mamani Larota de fecha 13 de marzo de 2024, útil conducente respecto a la reunión de los encausados Majid Azizi, Osvaldo Linares Solano y Loja Vázquez. Elemento periférico que sustenta la imputación fiscal alternativa, acta de reconocimiento fotográfico de fecha 15 de marzo de 2024, por parte de la testigo Marley Yesenia Mamani Larota, reconociendo a las personas que compraron el equipo celular. Esencialmente reconoció a la persona de Majid Azizi como una de las personas que adquirió el celular en el que se encontrarían las imágenes y la motocicleta de el citado agraviado. Acta fiscal de búsqueda de información nacional de fecha 11 de marzo de 2024, donde se proporciona copia certificada del registro vehicular X14735, el cual tiene como partida registral número 6054 y 693, en mérito al acta de transferencia de vehículo menor usado, del que se verifica como comprador de tal vehículo menor a la persona de Shachar Malk. Vehículo menor que se encontraría en el teléfono celular adquirido por Majid Azizi. Acta fiscal de fecha 21 de marzo de 2024, en el que se deja constancia de la existencia del restaurante de venta de menú, asignado con número 191, ubicado en pasaje Miguel Alzamora, cercado de Lima, donde almorzaron los citados 3 investigados referidos. De cuyo análisis individual y compulsa de dichos actos de investigación se establece que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a dicho encausado, Majid Azizi, con dicho ilícito penal de conspiración al delito de sicariato. Esto es un grado de sospecha fuerte, grave y razonada del fomus comici delicti, por cuanto ha quedado establecido en un alto grado de verosimilitud que el encausado Majid Azizi, por móvil a un desconocido, habría conspirado con sus coencausados para cegar la vida de los agraviados a cambio de que éste les pagaría significativas sumas de dinero.
Asimismo, del análisis de los actos de investigación glosados por obstante el Ministerio Público, obrantes de fojas, (1414 a 1421), entre los que se destaca esencialmente por su conducencia, utilidad y pertinencia en este ilícito penal alternativo, respecto al investigado Walter Osvaldo Linares Solano, como es su declaración de fecha 9 de marzo del 2024 en presencia de su abogado defensor y del representante del Ministerio Público, lo que le da visos de entidad probatoria, por cuanto señala que conoce las formas y circunstancias que conoció al investigado Majid Azizi desde el año 2012 en la ciudad de Japón, quien lo citó posteriormente el 23 de diciembre de 2023 vía telefónica o llamada a su teléfono 94 96 0 303, citando en la ciudad de Lima, en Mercado San Luis. Y en dicho lugar, el investigado Majid Azizi le dijo a Walter Linares si podía eliminar a una persona que era de nacionalidad extranjera, respondiéndole el antes mencionado que él no puede hacer eso, pero que buscaría a alguien y que le avisaría. Asimismo, en parte 4-2024 del COTE, cuyo contenido ya se ha reseñado, acta de visualización y periodización de contenidos digitales almacenadas en equipo celular con email número 8631-2064-087358, en el que se advierte conversaciones entre Majid Azizi con Walter Osvaldo Linares Solano, entre las que se destaca que Majid Azizi llama a dicho coencausado enviándole el audio: hola amigo, ¿cómo estás? Amigo, estoy regresando a Perú, estoy regresando más o menos el 20, voy a viajar el 22, llegaré a Perú, ojalá Dios mediante estaremos en contacto, esta vez quería verte, quería conversar con los temas que ya antes hemos hablado, serio, por favor, preséntame a tu amigo para cosas que te he dicho, te llamaré, cuídate, un abrazo. Acta de visualización y periodización de imágenes digitales almacenadas en equipo celular con email número 3511-651-4946-66696 de fecha del 9 de marzo del 2024. Acta de declaración del testigo Ibn Uriarte Ajib de fecha 13 de marzo del 2024. Efectivo policial que participó en la intervención a los encausados Luis Filomeno Loja Vázquez, Osvaldo Linares Solano, por la avenida de Óscar Benavides Colina, avenida Amezaga, Secado de Lima. Acta de declaración acta de deslacrado, visualización, lacrado de teléfono celular de fecha 17 de marzo del 2024, cuyo contenido ya se ha reseñado, ampliamente desarrollado
en el escrito de su propósito. Por obstante, el Ministerio Público, acta de declaración testimonial de Marley Yesenia Marmani Larota de fecha 13 de marzo de 2024, que también se ha desarrollado su esencial contenido. Acta fiscal de fecha 13 de marzo de 2024, en la que se deja constancia en presencia del representante del Ministerio Público, del cónsul y jefe de la embajada israelí, en que el agraviado Yashar Marca y el mayor PNP Shilta, en la que se deja constancia de lo indicado por el citado agraviado, cuando indica que siempre se contactan personas de Israel. Por eso le parece raro el contacto de una persona peruana. Asimismo, precisa que el sujeto de la persona que aparece en los medios como la persona que querían asesinar corresponde a su persona. Acta fiscal de búsqueda de información de la SUNAR, que conforme ya se ha indicado, contiene información respecto a copia certificada de la SUNAR de registro vehicular número X14735, vehículo menor, que pertenecería a la persona del presunto agraviado Yashar Malka. Acta de intervención policial de fecha 7 de marzo de 2024, en que se narra la forma y circunstancias de la intervención realizada a los investigados Walter Osvaldo Linares Solano, Jean Paul Loja Vázquez y Luis Filomeno Loja Vázquez. Declaración testimonial de Walter Osvaldo Linares Solano de fecha 9 de marzo de 2024, en que confiesa su participación en el evento delictivo objeto de imputación transversal a todos los encausados. Acta de deslacrado, visualización y periodización de imágenes digitales almacenadas en equipo celular marca ZEE de fecha 15 de marzo de 2024, donde se procedió a la visualización del contenido en equipo móvil del número 9228244664 perteneciente al detenido Luis Loja Vázquez. De cuyo análisis de contenido de dichos actos de investigación, análisis tanto individual como compulsa de los mismos, se llega a establecer que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al encausado Walter Osvaldo Linares Solano con el delito de conspiración al sicariato que se le atribuye, esto es, de haber participado conjuntamente con su coprocesado Majid Aziz y concausados Loja Vázquez y Tucio León para favorecer en ultimar a los agraviados israelitas antes señalados, lo que no se habría producido por la oportuna intervención policial. En el mismo sentido del análisis individual y compulsa de los actos de investigación constituidos por el parte número 4/2024 de Corte PNP, cuyo contenido ya se ha hecho referencia. Acta de intervención policial de fecha 7 de marzo de 2024, en el mismo sentido. Declaración testimonial de Walter Osvaldo Linares Solano de fecha 9 de marzo de 2024. Acta de deslacrado y visualización, periodización de imágenes digitales almacenadas en equipo celular marca ZEE de fecha 15 de marzo de 2024, donde se procedió a la visualización del contenido de equipo móvil 9228244664 perteneciente al detenido Luis Loja Vázquez, quien autorizó voluntariamente su revisión, en que se encontraron varios registros de conversaciones relevantes, entre ellas el contacto Angelito Trucio, donde entre otros se advierte que el día 4 de marzo del 2024 el investigador Luis Loja Vázquez le envió un audio al contacto Angelito Trucio. Acta de visualización y periodización de contenidos digitales almacenados en equipo celular con email número
631, 264, 08, 73, 58. Del contenido de equipo celular marca Honor X7A. De la empresa Claro, del número telefónico 94 96 033 033, perteneciente al detenido Walter Osvaldo Linares Solano. Acta de deslacrado de registro de video y de fecha 12 de marzo de 2024. Declaración testimonial de Marlon y Yesenia Mamani Lorota de fecha 13 de marzo de 2024, igualmente cuyo contenido probatorio se ha desarrollado. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 15 de marzo de 2024. Acta de informe pericial antropológico forense 131-135, slide 2024, de fecha 18 de marzo de 2024, en la que se determina que el cotejo de las características con imágenes fotográficas en ellas cifradas obtenidas durante la diligencia del 15 de marzo de 2024 en la persona de Luis Filomeno Loja Vázquez presentan las mismas características que permiten establecer la identificación positiva del mismo. Oficio número 146-2024, Migraciones, JSQ, de fecha 8 de marzo de 2024. Mediante el cual informa que el ciudadano Malka Shasher, con el pasaporte que se indica, con fecha de nacimiento que se indica, de nacionalidad israelí, registra como último movimiento migratorio su ingreso al Perú con fecha 22 de octubre del año 2022. Acta fiscal de búsqueda de información de SUNAR de fecha 11 de marzo del 2024, cuyo contenido igualmente ya se ha detallado. Acta de declaración del testigo Ibn Uriarte Ajib, que participó en la intervención a los encausados Walter Osvaldo Linares Solano, Luis Filomeno Loja Vázquez y Jean-Paul Loja Vázquez. Acta de declaración de John Marco Castro Guerra, igualmente uno de los efectivos policiales que participó en la intervención conjunta a los citados encausados. Acta de ampliación de manifestación del propio encausado Luis Filomeno Loja Vázquez, de fecha 15 de marzo de 2024, en que señala, entre otros elementos periféricos del evento delictivo que se le imputa, que llegó a la ciudad de Lima, de Pucallpa, junto al investigado Walter Linares Solano, quien es su patrón y lo conoce hace 10 meses, para luego dirigirse a las Malvinas, donde el investigado Walter Linares Solano se encontró con Majida Sisi y se dirigieron a comprar un celular, siendo atendidos por una fémina que resultó ser la citada testigo antes señalada. Acta de declaración del detenido Majida Sisi de fecha 6 de marzo de 2024, de cuyo análisis individual y compulsa, conforme se ha indicado, se llega a establecer que existe un grado de sospecha fuerte, grave y razonada del fomus comici delicti de conspiración del delito de sicariato por parte del encausado Luis Filomeno Loja Vázquez. Esto es que se establece con alto grado de verosimilitud el haber sido contactado por su coencausado Walter Osvaldo Linares para sellar la vida de los agraviados israelitas antes identificados, quien a su vez habría contactado a su coencausado Truxos León con el mismo fin delictivo. En lo que respecta al encausado Ángelo Felipe Truxos León, igualmente el análisis individual y compulsa de los actos de investigación constituidos esencialmente, dada su conexión, utilidad, conciencia y pertinencia respecto a la vinculación con el delito de conspiración al sicariato,
como son el parte número 4 de 2024 del COTE, declaración testimonial de Walter Osvaldo Linares Solano de fecha 9 de marzo de 2024, acta de deslacrado y visualización y prevención de imágenes digitales almacenadas en equipo celular marca ZE de fecha 15 de marzo de 2024, acta de verificación, ubicación y prevención del teléfono celular de fecha 15 de marzo de 2024, en la que se advierte que al ingresar al número celular 97-606-9452 al aplicativo Gallao, el cual es un aplicativo que sirve para identificar a qué persona le pertenece el número telefónico. Se observa como resultado el nombre de Angelo Mifi y como correo electrónico truciosleonangelo@gmail.com. Acta de deslacrado y visualización de especies halladas en inmueble vinculado al detenido Majid Azizi. Acta de deslacrado, visualización y traslado de celular de fecha 17 de marzo de 2024. Respecto al celular marca iPhone de color azul, perteneciente al investigado Majid Azizi. Acta fiscal de fecha 21 de marzo de 2024, mediante cual se deja constancia de la existencia del restaurante de venta de menú, signado con el número 21, pasaje Miguel Alzamora, cercado de Lima, donde se habían reunido y almorzado los citados investigados, posteriormente intervenidos e identificados. Oficio número 146-2024, migraciones, de fecha 12 de marzo de 2024, cuyo contenido ya se ha reseñado respecto a los otros coencausados. Acta fiscal de búsqueda de información de SUNAT, de fecha 11 de marzo de 2024, contenido probatorio igualmente ya antes reseñado. De cuyo análisis individual y compulsa de dichos actos de investigación, igualmente se llega a establecer que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al citado encausado Ángelo Felipe Truzos León con el ilícito penal de conspiración al sicariato que alternativamente se le atribuye. Esto es de haber contactado y coordinado con su coencausado Loja Vázquez para cegar la vida del ciudadano israelí Shachar Malka a cambio de una suma de dinero que sería entregada por el presunto ideólogo de la conspiración de sicariato, su concausado Majid Azizi. En lo que respecta al presupuesto de prognosis de pena, atendiendo a que el delito de conspiración al delito de sicariato está sancionado con una pena no menor de 5 ni mayor de 8 años de pena privativa de libertad, de conformidad a lo establecido en el artículo 45A del Código Penal, que regula la individualización judicial de la pena por tercios o por el sistema de tercios, en lo que respecta al encausado Majid Azizi, en caso se haga merecedor a una sanción, esta se ubicaría en el tercer tercio de la pena abstracta, esto es entre 7 a 8 años, al concurrir la circunstancia agravante genérica establecida en el artículo 46, inciso 2, capítulo I del Código Penal. Esto es, superaría los 5 años de pena privativa de la libertad, cumpliéndose así respecto a dicho encausado el presupuesto de prognosis de pena. En lo que respecta a los encausados Loja Vázquez y Truzos León, estando a que registran antecedentes penales con pena efectiva impuesta, de conformidad a lo establecido con el artículo 46b del Código Penal, en caso se hagan merecedores a una sanción por la agravante cualificada establecida en dicho articulado del Código Sustantivo de reincidentes, la pena oscilaría entre 8 a 12 años, esto es, superaría largamente los 5 años de pena privativa de la libertad. En lo que respecta al encausado Linares Solano, en caso se haga merecedor a una sanción, al haber reconocido su participación en el delito que se le atribuye, pudiendo trasuntar su conducta procesal en el decurso del proceso, en una terminación anticipada del proceso y o confesión sincera, no teniendo antecedentes penales con pena efectiva o por delito grave, a diferencia de sus citados concausados, es de colegirse que en caso se haga merecedor a una sanción,
esta no superaría los 5 años de pena privativa de libertad efectiva, por lo de conformidad a lo establecido por el considerando 36 del Acuerdo Plenario 1/2019, ya no resulta imprescindible analizar el presupuesto de peligrosismo procesal respecto de dicho encausado ante la inconcurrencia del presupuesto de prognosis de pena. El principio de proporcionalidad en estricto así lo demanda. Y atendiendo a la naturaleza del delito imputado, al estado incipiente de la investigación y a fin de garantizarse la presencia del citado imputado a lo largo del proceso, corresponde dictarse en contra del encausado Walter Osvaldo Linares Solano la medida de comparecencia con restricciones, debiéndose dictar, entre otras medidas de conducta, una caución económica acorde al presunto grado de participación en el evento delictivo que se le imputa y acorde a su capacidad económica, así como fijarse entre las normas de conducta el impedimento de salida del país en virtud al relativo peligro procesal que advierte conforme al sustento fáctico antes señalado. En tercer lugar, en lo que respecta al presupuesto de peligrosismo procesal, atendiendo a los documentos presentados por los encausados Majida Sisi, Loja Vázquez y Truso León en sendos escritos y oralizados en la audiencia de su propósito, si bien esta judicatura concluye que detentan arraigo familiar, domiciliario y laboral, empero, conforme a la doctrina jurisprudencial, la sola existencia de arraigos no es suficiente para diluir el peligrosismo procesal, y en ese contexto, estando la forma y circunstancias en que habrían pactado y conspirado para dar muerte a ciudadanos de nacionalidad israelí, hecho que, si bien conforme se ha expuesto, no circunscribe la conducta de los imputados en el delito de conspiración al delito de terrorismo por ausencia de elementos esenciales para su configuración, no es menos cierto que el hecho que se investiga por adelantamiento de la barrera punitiva del Estado a actos preparatorios orientados a lesionar, orientados a reprimir la lesión de un bien jurídico fundamental como es la vida de la persona humana, genera gran conmoción a nuestra nación, genera gran conmoción a nuestra nación y a la comunidad israelí asentada en nuestro país, como lo produciría el pretender atentar contra la vida de un nacional en territorio extranjero, así no devenga de un móvil político u otro móvil en que subyace la conspiración al delito de terrorismo nacional o internacional. Igualmente, el delito de conspiración al sicariato reviste gravedad al poner en peligro latente la vida humana. Asimismo, es preciso indicarse que, dadas las condiciones personales de los encausados Loja Vázquez y Truso León, quienes registran condenas por graves delitos cometidos, como es el tenencia ilegal de arma de fuego y tráfico ilícito de drogas, el primero de los nombrados, y por delito de asesinato y robo agravado, el segundo de los nombrados, y el tener y el existir latente una prognosis de pena grave a la que serían merecedores en caso se establezca su responsabilidad penal en el delito imputado, los arraigos que detentan se ven enervados por dichos elementos o datos objetivos. En el mismo sentido, el arraigo que detenta o los arraigos que detenta el encausado Majid Azizi se ven enervados no solo por su grado de participación en el evento delictivo que se investiga, esto es, de ser el presunto ideólogo y coordinador del delito de sicariato, sino también por la grave pena a la que sería merecedor en caso de una eventual condena, así como por el hecho de que ha quedado establecido su significativo patrimonio inmobiliario en su país de origen, Irán, donde detecta una gran cantidad de propiedades de inmuebles y negocio empresarial,
arraigo laboral e inmobiliario fuera del país, que hace colegir a esta judicatura un latente peligro de fuga del encausado Majid Azizi y como también de sus coencausados Loja Vázquez y Truzos León, siendo preciso indicarse que la gravedad del estado de salud del encausado Majid Azizi por afección coronaria no ha quedado, que alude su defensa técnica, no ha quedado plenamente establecido, por cuanto la documentación médica traducida por el traductor persa en la audiencia de su propósito no ha sido lo suficientemente idónea y suficiente para establecer que dicho imputado está atravesando por una enfermedad grave e incurable que haga propender a una eventual detención domiciliaria conforme a lo establecido en el artículo 290 del Código Procesal Penal. 11. En lo que respecta al presupuesto de proporcionalidad de la medida de prisión preventiva resulta idónea, por cuanto estando la naturaleza grave del delito imputado y el peligrosismo procesal establecido en los precitados encausados, no existe una medida menos gravosa que asegure la presencia de los mismos a lo largo del proceso. La medida resulta necesaria por cuanto servirá no solo para evitar la reiterancia delictiva de los encausados en delito tan grave, con la latente posibilidad de trasuntar de un acto conspirativo a un acto consumativo, sino que también servirá para garantizar una tutela procesal efectiva. Y la medida de prisión preventiva es proporcional en estricto por cuanto la restricción del derecho fundamental a la libertad individual de los encausados, Majid Azizi, Loja Vázquez y Truzos León, se ve justificada en aras de garantizar la seguridad jurídica y o el principio pro societate del derecho penal. 12. En cuanto a la duración de la medida, si bien es cierto, se han desarrollado una pluralidad de actos de investigación con significativa entidad probatoria y suficiente a la vez para propender a una sospecha fuerte del delito alternativo imputado, y que faltarían mínimos actos de investigación que llenen el objeto de la misma, también es cierto que el plazo de la prisión preventiva a fin de cautelar los fines asegurativos de la medida debe extenderse a lo largo de todo el proceso penal. Esto es no solo en la etapa de investigación, sino en una eventual etapa intermedia y eventual juicio oral. Razones por las que el plazo de 18 meses de duración de la medida solicitado por la representante del Ministerio Público resulta ser un plazo acorde a los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Por las consideraciones expuestas, el juez del tercer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve, primero, declarar fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva en contra de los encausados Majid Azizi, Luis Filomeno Loja Vázquez y Ángelo Felipe Truzos León por el plazo de 18 meses en la investigación que se les sigue como presuntos autores del delito de conspiración para el delito de terrorismo en agravio del Estado, Ishachar Malka y Gilad Tuchofny, y alternativamente por el delito de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato en agravio de Ishachar Malka y otros. Plazo que iniciado el 7 de marzo del 2024 vencerá el 6 de septiembre del año 2025. En consecuencia, se dispone su inmediato internamiento en un establecimiento penitenciario de la ciudad, oficiándose a donde corresponda para tal fin. Segundo, declarar infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva en contra del investigado Walter Osvaldo Linares Solano, dictándose en su contra la medida de comparecencia con restricciones sujeto a las siguientes normas de conducta: no ausentarse de la jurisdicción en que reside ni cambiar de domicilio sin autorización del juez. Presentarse el último día hábil de cada mes ante el juzgado a fin de informar y justificar sus actividades. Tercero, presentarse ante la autoridad fiscal y judicial las veces que sea requerida su presencia. Cuarto, prohibición de comunicarse con sus coprocesados y testigos objeto del presente proceso penal. Quinto, cumplir con el pago de una caución económica ascendiente a 5.000 soles bajo apercibimiento de revocarse el mandato de comparecencia con restricciones
ante el incumplimiento de alguna de las medidas de conducta impuestas previo requerimiento fiscal conforme a ley. Se integra que el pago de la sanción económica será en el plazo de 30 días hábiles. Se dispone el impedimento de salida del país, asimismo se dispone el impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses en contra de dicho encausado, para cuyo fin ofíciese a la Autoridad Central de Migraciones con la debida nota de atención. En consecuencia, se dispone la inmediata libertad del encausado Walter Osvaldo Linares Solano, siempre y cuando no exista mandato de detención emanado de autoridad competente, oficiándose donde corresponda para tal fin. Concluida la lectura de la resolución, se notifica a la siguiente representante del Ministerio Público. Señorita fiscal, se le notifica con la presente resolución, interpone apelación, se reserva su derecho o Nos se encontramos encuentra conforme. conforme con lo resuelto, señor juez. ¿Se me escucha? ¿No se le escuchó? La Fiscalía se encuentra conforme con lo resuelto, señor juez. Bien, se notifica a la defensa técnica de Majid Azizi. Señor juez, no nos encontramos conforme y que nos notifiquen el acto. Y Bien, presento recurso de apelación. bien, se le concede el plazo de ley para que lo fundamente bajo apercibimiento de ser declarado improcedente. Defensa técnica de Walter Osvaldo Linares Solano. Señor juez, en principio la defensa está conforme. Sobre la caución, nomás no sé cómo poderme comunicar con mi patrocinado para ver si está en las posibilidades, pero yo creo que 30 días hábiles es bastante razonable. La defensa creo que va a mostrar su conformidad, señor juez. Gracias. Bien, bien. Defensa técnica de Luis Filomeno Loja Vázquez. Interpongo recurso de apelación contra el auto que ha dictado prisión preventiva, señor juez. Bien, se le concede el plazo de ley para que sustente su recurso impugnatorio bajo apercibimiento de ser declarado improcedente. Y finalmente, defensa técnica de Ángelo Felipe Trucios León. Señor magistrado, no estando conforme con el auto, interpongo recurso impugnatorio de apelación, solicitando pues que se notifique a mi casilla el auto que declara prisión preventiva contra mi patrocinado. Muchas gracias. Bien, se concede el plazo de ley para que sustente bajo apercibimiento de ser declarado improcedente. Estando a garantizar el derecho a la doble instancia, se comunica a los abogados que han impugnado que el plazo de la fundamentación corre desde la fecha en que quedan notificados con el íntegro de la presente resolución, que ya sabemos que en la praxis depende del especialista de audio quien efectúa dicha labor, a fin de garantizar el derecho de defensa. Bien, siendo las 5:08 de la tarde del mismo día, se da proceder a la presente audiencia virtual. Buenas tardes, señores, hasta luego. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes, señora fiscal. Buenas tardes, colegas.